Amada Iglesia, buen día. Es un gozo poder volver a vernos, encontrarnos en esta mañana, disfrutar de la comunión, disfrutar de la alabanza. Y ahora vamos a pasar al momento de la meditación de la palabra de Dios. Así que les invito, si son tan amables, a abrir sus Biblias en la carta a los Hebreos. Como verán, retomamos el estudio después de un paréntesis en donde hemos desarrollado la vida piadosa. Hebreos, el capítulo 12, leemos en esta mañana desde el versículo 1 al versículo 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hasta aquí nomás la lectura en la palabra de Dios. En esta mañana vamos a hablar un sermón que se titula Apresúrate a correr para vivir. Este sermón contiene 4 puntos principales. El primero de ellos se encuentra extraído del primer versículo, la mitad del primer versículo, y se titula El estímulo para correr. Usted lo puede leer cuando dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. El segundo punto del sermón se titula Los pesos que debemos dejar. Y usted lo puede ver en la segunda mitad del versículo 1, cuando dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El tercer punto del sermón es extraído del versículo 2 y se titula El ejemplo a copiar. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de la majestad, o a la diestra del trono de Dios. Y el cuarto punto se titula Exhortación al llegar al final, y se extrae justamente de el versículo 2, la segunda mitad, y el versículo 3. Usted lo puede observar cuando dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar.
Comenzamos entonces el primer punto. Somos llamados en esta mañana a apresurarnos a correr para vivir. Para hacer un vínculo con el contexto cercano debemos ver la primera expresión del versículo 1 del capítulo 12, cuando dice, por tanto. Esa expresión que dice, por tanto, está llevando al lector a considerar todo lo que viene desarrollando en el capítulo 11. Y lo que viene desarrollando en el capítulo 11 es justamente la vida práctica de fe de estos grandes hombres de Dios. El capítulo 11, como lo hemos estudiado, define a la fe, muestra el alcance de la fe en una vida piadosa y por último muestra cómo la fe modela la vida práctica, la conducta sacrificial de todo aquel que corre hasta llegar a la gloria. Y pudimos ver la vida de los héroes de la fe. Entonces, una vez que el escritor habla de esto y muestra cómo es la vida de los que tienen la fe que salva, les está dando el mensaje, porque ustedes deben conectar lo que venimos estudiando, a todos los hebreos que habían estado presentes en la iglesia, habían escuchado la palabra, pero no creían en Jesucristo. Usa el escritor entonces este ejemplo de los que son verdaderos y cómo es la vida de ellos. Entonces, cuando la palabra dice ahora, por tanto, está diciendo, fíjense en todo lo que he dicho y de esta manera entiendan que nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Y aquí hay que predefinir hacia quién se dirige esta expresión. Y por el contexto podemos entender que esta expresión se está dirigiendo más puntualmente a la población de judíos convencidos, pero no convertidos que había dentro de la iglesia. Por eso es que el escritor se pone como dentro de esta raza, se hace uno cosanguíneo con ellos y él dice, nosotros también. Como un hebreo escribiéndole a hebreos, pero el escritor es un hebreo crédulo que le escribe a hermanos hebreos, pero sin fe. Y él les está diciendo, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Saben? Todos nosotros somos criaturas motivacionales. Necesitamos una razón para hacer las cosas, un estímulo mientras las estamos desarrollando. Una de las mayores fuentes de motivación y estímulo para los judíos incrédulos y para los cristianos serían estos creyentes que están detallados en el capítulo 11. Son grandes vidas de fe del pasado, héroes que fueron suyos, héroes del mismo pueblo y que llevaron una vida de fe. La nube de testigos son todos esos santos y fieles mencionados en el capítulo 11. Debemos correr la carrera de la fe como lo hicieron ellos. No están registrados en la Biblia simplemente para ser un ejemplo estremecedor, sino para ser el modelo a copiar. Ellos sabían cómo correr la carrera de la fe. La palabra registra cómo su fe práctica los llevó a oponerse al faraón, cómo la fe práctica los llevó a olvidarse de los placeres y de los privilegios de estar en la corte del rey. Cómo ellos atravesaron el Mar Rojo, derribaron murallas, las de Jericó, cómo conquistaron reinos, cómo cerraron bocas de leones, cómo apagaron el poder del fuego, recibieron muertos por resurrección, sufrieron torturas, escarmientos, prisiones, lapidaciones, los aserraron cortándolos en dos. Tuvieron que vestirse con piel de animales y padecieron destitución de los de su mismo pueblo. La vida de fe de los grandes fue una vida de sacrificio permanente
Esto es correr la carrera que le toca al cristiano hoy. Correr la carrera que le toca al cristiano hoy es vivir renunciando a uno mismo. Todo por su fe. El escritor dice, entonces, deben correr como ellos. Puede lograrse si lo hacen como ellos, en fe. Ellos corrieron hasta llegar al final. Y tenían menos luz que nosotros para hacerlo. La pregunta en esta mañana, mi amado hermano, ¿cómo estás en tu compromiso con Cristo? ¿Cómo estás tú corriendo tu carrera de fe hoy? Estos ejemplos de fe nos deben llevar a motivarnos a correr hasta el final, hasta heredar la gloria. Hay muchos que en la carrera pretenden abandonar porque las cosas no les salen como ellos querían, porque se nos ha metido en la cabeza que si somos cristianos vamos a tener una vida fácil. Esto no dice la Biblia. El Señor mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿cómo está nuestra carrera de fe? ¿Estamos corriendo como ellos? ¿Verdaderamente renunciando a nosotros mismos? La nube de testigos a nuestro alrededor no es aquella que está parada en las gradas del cielo viéndonos cómo corremos. Normalmente se nos hace esta imagen. Es como que ellos están viéndonos cómo corremos. Y esto no tiene sentido teológico. La idea no es que debamos ser fieles a estos testigos para no decepcionarlos. No tiene nada que ver el texto con esto. Estos son testigos para Dios, no para nosotros. Dios pone estos testigos para que nosotros los miremos. O dicho de otra manera, Dios está mostrando cómo es la vida fiel de los que trataron con Él antes que nosotros. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud y nuestra reacción al observarlos? Entonces, cuando las cosas se complican, cuando la vida pesa y se hace difícil, aparentemente en la vida del creyente hoy el fusible fino es su compromiso con la iglesia, su compromiso con la sociedad, su compromiso con la palabra, la oración y los medios de gracia. Mi amado hermano, somos llamados en esta mañana a correr una carrera de fe fiel hasta la eternidad. Ver cómo fue Dios con ellos nos alienta a confiar en que será así con nosotros. No sé cuál es tu situación en esta mañana, pero si se te ha cruzado por la cabeza renunciar, el Señor te está llamando a pedir perdón en esta mañana. Te está llamando a entender que hay una gloria final que se acerca. Te está llamando a entender que el Señor nos salvó para que seamos sus esclavos, habiéndonos liberado de la esclavitud del pecado. El Dios de ayer es el Dios de hoy y lo será mañana. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No se ha debilitado, no ha perdido interés en su pueblo. Tampoco ha menguado su amor y cuidado por su pueblo. Podemos correr como lo hicieron ellos y debemos correr como lo hicieron ellos. No tiene nada que ver con cómo nosotros nos comparamos con ellos, sino cómo se compara nuestro Dios al Dios de ellos. Y este es el sentido profundo del texto. ¿Cómo se compara nuestro Dios al Dios de ellos? Si ellos vivieron así por su
percepción y relación con el Dios vivo y verdadero. ¿Cuál es tu Dios? El Dios que te otorga siempre lo que tú pides. Entonces tú le devuelves el favor de vivir una vida fiel. Un Dios al cual tú te has acostumbrado a tratar reactivamente y no proactivamente para glorificarlo. El Dios de ellos es el Dios que los amparó, los cobijó y los cuidó. Y es el Dios que los libró de la boca de los leones, que los llevó en triunfo en medio de ejércitos más poderosos, que les abrió el mar. Ese es el Dios en el que debemos confiar para correr una carrera de fe. Dime, tú estás en la iglesia, tú tienes una denominación, tú eres un cristiano bautista reformado, pero el punto es este: ¿tu conducta práctica manifiesta una fe real en el Dios invisible? Por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. En segundo lugar, los pesos que debemos dejar. Dice, despojémonos de todo peso. Uno de los mayores problemas que se enfrenta cuando uno corre en alguna competencia atlética es el sobrepeso. Sabemos perfectamente que cuando estamos fuera de estado y estamos fuera de peso, nosotros somos nuestra propia contra. Se cuenta de que cierta vez llegó al país el hombre más veloz del mundo y mucha gente fue a verlo. Pero en tanto y en cuanto hicieron la prueba de la competencia, él perdió el primer lugar. Y cuando fue abordado por los medios, siendo que era el hombre más veloz del mundo, él les dijo, hay una simple razón: no me cuidé en las comidas y tengo unos kilos de más. Por eso perdí la carrera. Había entrenado poco y comido mucho. No había ganado mucho peso, pero los pocos kilos de más fueron suficientes para desperdiciar todo su potencial. Cuando la palabra dice que nos despojemos del peso, habla de oncos, es el original del cual se toma, y se refiere a un bulto de algo que tenemos nosotros agarrado, que no necesariamente significa que sea malo. A menudo es algo perfectamente inocente e inofensivo, pero dañino y destructivo para poder correr y llegar hacia el final. La palabra nos habla de que para poder correr como ellos lo hicieron, debemos despojarnos de todo peso. Esto, por más que no sea ofensivo y que parezca inofensivo, siempre nos empuja hacia abajo, distrae nuestra atención, disminuye nuestra energía, enfría nuestro entusiasmo. Eso pasa cuando corremos con pesos. Perdemos el entusiasmo, nos agotamos. Ya no hay entusiasmo por las cosas divinas. La palabra es clara cuando nos dice, para correr debes soltar tus pesos. Cuando sobre cierto hábito o condición preguntamos, ¿qué pasa con eso? La respuesta suele ser, con eso no pasa nada. No tiene nada de malo. El problema no radica en que es el peso, sino en lo que produce ese peso. No en la naturaleza del bulto, sino en los efectos de correr con un bulto. Siempre el peso evita que corramos bien y que ganemos la carrera. En la mayoría de los deportes, especialmente en los que son para velocidad y resistencia, hay que pesarse, es una rutina diaria.
Y es una de las pruebas más simples y confiables de estar en forma. Cuando un atleta sobrepasa su peso límite, entra en un programa de dieta y ejercicio estricto hasta que llegue a su peso. O bien pasa a ser suplente en el equipo. Y esta es la comparación que el Espíritu Santo está dando para con nuestras vidas en esta tierra. El exceso de ropa también es un obstáculo. Nadie puede correr cómodo si va con un atuendo. Un atleta cuando corre tiene la mínima ropa pudorosa que puede tener para poder presentarse al público y correr. Los uniformes elaborados son buenos para comparsas, para otras fiestas, pero no para correr. ¿Y qué tiene que ver esto? Dime, ¿no será el bulto que te frena estar enfocado en tu aspecto externo? ¿En tu vestimenta? Esto es preocuparse por las apariencias externas más que por el corazón. Esto desgasta, aniquila al cristiano. Queremos ser cristianos de la ropa para afuera, pero nos olvidamos de las intenciones del alma. Ese atleta está con un atuendo que se le enrosca en las piernas. La carrera de fe debe ser una carrera transparente, sincera, con el impulso de la piedad del corazón manifestado en una práctica de fe sacrificial que glorifica a Dios. Los atuendos de la falsedad, de intentar mostrarnos para con los demás de una manera que sea aplaudible, sin interesar cómo nos está calificando Dios, es uno de los mayores pesos que debemos dejar. Esto tiene conexión directa con la carta y lo que viene enseñando. El contexto de la carta muestra que otro gran peso que va de la mano con la falsedad, con estar enfocados en el aspecto externo y descuidando las intencionalidades del alma, es el legalismo. Ese es el peso del cual habla el escritor. Dejen ese peso. Todavía no corren la carrera de la fe. No han creído en Jesús. Corran como lo hicieron ellos. Muestren una fe real manifestada en una entrega sacrificial. Ese es el bulto que Él les pide que suelten. Están queriendo correr la carrera en Cristo, abrazados a la ley. Es el bulto que más les pesa. Y por esa causa, sus atuendos están enroscados en sus piernas. Solo caerán y se golpearán. No hay libertad para correr cuando somos legalistas. Abocado siempre a los dichos, ¿esto se puede hacer o esto no se puede hacer? Recuerdo una vez en una conferencia que se hizo una pregunta en un panel en donde un cristiano de más de 30 años de cristiano preguntó en una conferencia teológica si era pecado sentarse a tomar un café en un bar. No hay bulto más pesado para correr piadosamente que el legalismo. ¿Estás aferrado a la ley, mi amado? Enfócate en la verdad del corazón. Deja los preceptos antiguos como no gustes, no manejes, ni aun toques. Entendé que para correr y ganar, el impulso de tu corazón debe ser la guía del Espíritu Santo, no la letra fría que mata. El templo, las ceremonias, las pompas eran hermosas y llamativas para ellos.
¿Tomaron ese paquete y salieron a la carrera? No. No creyeron en Jesús, se aferraban en el bulto, no llegaban a la fe verdadera. Se habían hastiado, muchos estaban renunciando, cada vez en la iglesia eran menos, eran pocos. Y el Señor llega y les dice: suelten el bulto, corran la vida de la verdadera fe. A mí me gusta ir el domingo y está todo bien, pero no me pidas que me levante temprano. A mí me gusta venir el domingo y está bien, cantan, se aman, pero no quiero tomar más compromiso ministerial en la iglesia. Pero dime, ¿tú crees que con ese legalismo llegarás a la meta como un triunfador? Todas las regulaciones, esto se puede, esto no se puede, del judaísmo eran agradables para la carne de ellos, pero los estaban haciendo renunciar en la carrera. Hacían más fácil llevar la cuenta de la vida religiosa, pero se desenfocaban de Cristo. Todos eran pesos y algunos de ellos eran de verdad muy pesados para llevar. Eran como un mazo que oprimía la verdadera vida espiritual. Los creyentes judíos o los creyentes potenciales no tenían posibilidad de correr la carrera cristiana con tanto exceso de equipaje. Pablo nos dice, hablando de esto y escribiendo a los Gálatas, cuando les presenta el mismo problema, él les dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo supo lo que fue soltar ese bulto. Él lo que vivía hasta el final era a Cristo. No su capricho, no sus ideologías. Vivía a Cristo para la gloria de Dios. Pablo también le dice a los Gálatas: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Él le continúa diciendo cómo soltó el bulto que los estaba oprimiendo a ellos. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, el bulto? ¿O por el oír con fe, obra del Espíritu, regeneración, gracia pura, mano del cielo? Dime, ¿qué los hizo a ustedes recibir el Espíritu? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Es necesario que entendamos, mis amados, que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado es un obstáculo aún más importante que nos puede llegar a frenar. Obviamente todo pecado es un obstáculo para la vida cristiana. Y la referencia aquí puede ser para el pecado en general. Pero cuando dice despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, el original entrega un ímpetu en que es un pecado en particular de todos los que nos pueden frenar. Entonces, para desentrañar esto, debemos hacer vínculo con el contexto cercano. Y cuando llegamos al contexto cercano, entonces resalta la claridad de la palabra para explicar esto. Y el pecado de ellos era la falta de fe. Ese es el pecado que ellos deben dejar. Despojémonos de todo peso y del. Hay un señalador en el original allí. Fíjate, de todos, ese
es el que los está haciendo claudicar, y es la falta de fe. Si hay un pecado particular que obstaculiza la carrera de la fe, es la incredulidad, es dudar de Dios, es dudar de Él. Yo sé que Dios es poderoso, pero cuando lo tengo que aplicar para enfrentar mi problema, no sé si Dios me va a contestar para bien. Dudo de Dios. Yo sé que Dios tiene poder, pero cuando lo tengo que aplicar al desafío en mi vida, dudo de Dios. Y lo que no hicieron estos grandes hombres, que son los testigos que Dios pone, es dudar de Él. Por eso es que el capítulo 11 arranca mostrando lo que es la fe. Es certeza de lo que se espera y es convicción de lo que no se ve. Y dime, mi amado hermano, ¿cómo estamos en nuestra credulidad para con el Señor? Cuando Él te dice que todo lo que te ocurre obra para bien si tú amas a Dios, ¿tú le crees? Le creemos, pero nos quejamos de lo que nos pasa. Entonces el punto es, ¿verdaderamente creo en Él? La duda y la vida de fe se contradicen mutuamente. Son como dos principios mutuamente excluyentes. Tú no puedes decir que en una habitación haya luz y oscuridad. Si hay luz, la tiniebla se disipó. Pero pretendemos en nuestra vida vivir diciendo que creemos en Dios, pero vivimos amargados por la consecuencia del pecado de la incredulidad. No sé si Dios me va a proveer. No sé si Él va a obrar de esta manera como lo hizo con ellos. Habrá que ver. Veré. Quizás. A lo mejor. Lo veremos. Pecado de incredulidad. La incredulidad nos envuelve para que tropecemos cada vez que intentamos acercarnos al Señor, si es que lo intentamos. Nos asedia fácilmente. Cuando permitimos que el pecado en nuestras vidas, especialmente la incredulidad, esté en nosotros, es muy fácil que Satanás evite que corramos. Mi amado hermano, somos desafiados en esta mañana a vivir una vida de fe. ¿Cuál es el Dios que tú tienes? ¿Es el Dios de Moisés? ¿Es el Dios de Abraham? ¿Es el Dios de Enoc? ¿Es el Dios de esos testigos que Él, el mismo Dios, puso para que te compares si tu Dios es el Dios de ellos? En tercer lugar, el ejemplo a copiar. Léalo, por favor, si es tan amable, en el versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En las carreras, como en la mayoría de deportes, es muy importante a dónde estamos mirando. Aquí la palabra menciona de que debemos poner los ojos en Jesús. Entonces, la analogía es que cuando estamos corriendo, no debemos mirar a nuestros pies, no debemos mirar al competidor que nos corre al lado, no debemos mirar si dejamos atrás a otro, no debemos mirar si tenemos muy cerca o muy lejos la meta. Debemos correr mirando a Jesús. Nada le sacará a usted tan fácil de su carrera o aminorar su paso como mirarse los pies, por ejemplo. Mirar al corredor que viene detrás, a la multitud de tribunas, si aplauden mucho, si me abuchean. La carrera cristiana es semejante.
Algunos cristianos cuando corren están preocupados consigo mismos. Tal vez no sean egoístas o egocéntricos, pero presentan demasiada atención a los que están haciendo, a la mecánica de la carrera. Están enfocados en sí mismos, de tal manera que ni pueden correr. Si le prestamos mucha atención a lo que estamos haciendo, nunca correremos bien para con el Señor. ¿Y qué quiere decir esto? Que a veces nos preocupa lo que otros cristianos piensen o hagan, especialmente en relación con nosotros. Eso es mirar los pies. Nosotros. ¿Qué dice tal de mi vida? ¿Me señalan, hablan, me critican? Nosotros debemos poner los ojos en Jesús, no en nuestros pies. Y si hablan mal, que hablen mal, mintiendo. Enfócate en vivir una vida agradable al Señor y no estés tan pendiente de la calificación externa, sino más bien pendientes de la calificación celestial. La preocupación por los demás tiene su lugar cuando aminoramos la marcha y perdemos la carrera. No pasamos por alto a nuestros hermanos en Cristo o lo que piensan de nosotros. Lo que piensan de nosotros, incluyendo las críticas, pueden resultarnos útiles, pero si nos enfocamos en los demás, vamos a tropezar. Tú te debes a Cristo, no te debes a la opinión externa. No te debes al dedo señalador de los que están fuera o de los que están dentro. Te debes a Cristo en fidelidad. Dicho de otra manera, lo que hicieron los antiguos fue canalizar la fe en la palabra dicha por Dios en sus conductas prácticas. El enfoque de ellos estaba en el Jesús prometido. El enfoque tuyo debe estar en el Cristo que ya vino. Ni siquiera debemos enfocarnos en el Espíritu Santo, como hacen algunos. Debemos estar llenos del Espíritu Santo, pero no enfocados en Él. Nuestro enfoque es Cristo. Cuando estamos llenos del Espíritu, el Espíritu te lleva a enfocarte en Cristo. De esta manera se corre y se llega al final, porque así corrieron ellos y llegaron a la meta. ¿Consiguieron lo que querían? No. ¿Dios les concedió todas las peticiones? No. Es más, murieron esperando muchas cosas que las vemos nosotros hoy. Pero murieron en fe verdadera. Dieron todo por el Evangelio. Y esa es la gran diferencia. Pero el cristiano hoy, ¿qué quiere? Bueno, yo soy fiel si Dios me saca tal peso. Soy fiel si el Señor me da lo que le pido. Soy fiel si me va bien en lo que hago. Amados, esto no es correr la carrera sabiamente. Debemos estar llenos del Espíritu y cuando lo estemos, nuestro enfoque estará en Jesucristo, porque es allí donde el Espíritu se enfoca. San Juan 16:14 lo dice claramente, que cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Él mostrará a Jesús, de pecado por cuanto no creen en Jesús, de justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más, de juicio por cuanto el príncipe del mundo ha sido juzgado. El Espíritu siempre lleva al regenerado a Cristo. Esa ha sido su tarea. Debemos estar llenos de Él y correr mirando a Jesús. No es que nos esforcemos por no mirar esto o aquello u otras cosas que puedan distraernos. Si nuestro enfoque está en Jesucristo, veremos todo lo demás, pero en una perspectiva correcta.
El punto es que cuando nuestro enfoque no está en Cristo, todo lo demás parece oscuro. Para poder correr y llegar, debemos entender que nuestra mirada tiene que estar en Cristo. Yo hablé con uno hace unos días. Mira, yo voy a dejar la obra, voy a dejar el ministerio, voy a dejar mi compromiso, voy a dejar porque tengo que hacer tal cosa, tengo que ocuparme de mis metas, tengo que ocuparme de mis logros. Cuando el enfoque no está en Jesús, las cuestiones normales de la vida que debemos atravesar por fe se ven de una manera diferente. Toman un lugar en nuestra escala de valores que no es la escala de valores bíblica. Pero cuando nosotros ponemos los ojos en Jesús, entonces cumplimos con lo que debemos y somos fieles a Él. El fusible corto en el cristiano que no está enfocado en Cristo siempre es su fe, la vida espiritual, el compromiso con la iglesia. ¿Por qué? Porque está enfocado en sí mismo, en sus metas, en sus logros. Nuestra mirada tiene que estar en Jesús. ¿Qué hizo Él? Él no claudicó. Si Cristo hubiese mirado a su alrededor y hubiese considerado lo que perdía o lo que ganaba, yo creo que la obra de la cruz no hubiese estado practicada. Ni podríamos decir que somos salvos hoy. Cuando nuestros ojos están en el Señor, el Espíritu Santo tiene la oportunidad perfecta para usarnos, para mantenernos en la carrera y para hacernos ganadores. Debemos enfocarnos en Jesús por esta simple causa, porque Él es el promotor, el autor y el consumador de la fe. Es el ejemplo supremo de nuestra fe. En el mismo libro, en el contexto cercano, en el capítulo 2 y el versículo 10, dice que Él es el autor de la salvación. Pero aquí, cuando dice que Él es el autor y consumador de la fe, el término en el original es arquegos. Esto significa que es el pionero y originador, quien comienza y quien lidera algo. Jesús es el autor, el originador de toda la fe. No podría haber tenido fe Abel si Cristo no se lo hubiese dado. Enoc no hubiese sido un hombre de fe si Cristo no se lo hubiese dado. Noé no hubiese sido un hombre de fe si Cristo no la hubiese originado. Abraham tampoco, David, Pablo, ni nosotros seríamos cristianos de fe si Cristo no fuese el autor de la fe y el consumador de la fe. Pablo lo explica cuando dice: nuestros padres todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Si tú te preguntas cuál es el motor que los movía para que vivieran renunciando y siendo fieles, era Cristo, el autor y el consumador de la fe. Es por eso que estos testigos que Dios pone nos muestran de que lograron atravesar lo imposible, lo irresistible, lo inimaginable por estar enfocados en el Mesías prometido. Creían de corazón en el que iba a venir. El vínculo con Dios era un vínculo de obediencia a Él. ¿Cómo es tu vida hoy? ¿Tus ojos están puestos en Jesús o en la problemática de la economía? ¿En la problemática del mundo que se desmorona? ¿En la problemática de las frustraciones? ¿En la problemática de qué cosa es que ha captado tu visión? Quizás eso sea el motivo de que estás a punto de abandonar, irte de la iglesia. Jesús vivió una vida de fe suprema, por eso el escritor dice: miren a Cristo, porque Él no abandonó.
Cuando el diablo le tentó en el desierto, cada una de las respuestas de Jesús fue una expresión de confianza en su Padre y en su palabra. Él no le puso el pecho como el Hijo de Dios. Él se mantuvo en la humildad de su encarnación. En tanto y en cuanto en esa humildad él dijo, escrito está. Su sujeción al Padre por su encarnación y su aferrarse a la palabra le dieron el triunfo. Él no iba a pasar por alto la voluntad de Dios solo para obtener comida o para probar el señorío o protección del Padre, como el diablo lo intentó tentar. Iba a esperar hasta que el Padre le proveyó enviándole ángeles que le sirvieran. Jesús sabía que el Padre le daría lo que el diablo le quería dar, pero se lo daría el Padre. Confió en su Padre, implícitamente, por todo y en todo. En San Juan 5:30, el mismo Señor deja registrado, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. En el huerto de Getsemaní, justo antes del arresto, del juicio y de la crucifixión, Jesús dijo al Padre, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esto es confiar en el Padre. Él es el autor, el arquegos, el autor y el consumador de la fe. Él vivió una vida de fe ejemplar, se aferró a su Padre. Y dime, ¿cuánto pesa realmente la voluntad de Dios en tu vida hoy? ¿Estás corriendo la carrera en dependencia absoluta a la voluntad de Dios? ¿O es un poquito de voluntad revelada, y gran parte de mi corazón sujeta mi voluntad? Yo la juego como quiero, así me dijo uno. ¿Sabe, mi hermano? Yo en la vida la juego como quiero, no me tiene que decir usted cómo la voy a correr. Perfecto. ¿Llegará al fin de la carrera con triunfo el que piensa así? La fe de aquellos fue verdadera y fue aceptable a Dios. La de Cristo era perfecta e incluso más aceptable. Por eso es que la palabra dice, mírenlo a Él cuando corran. No miren a los estorbos, no miren los obstáculos, no se miren a sí mismos, no miren a los demás, mírenlo a Él, porque Él llegó a la meta. De hecho, sin la fidelidad de Jesús, la fe de ninguno de nosotros contaría para nada. Porque si la fe perfecta de Jesús no le hubiera llevado a la cruz, nuestra fe sería en vano. No habría sacrificio por nuestros pecados ni justicia que se nos hubiese contado a nuestra cuenta. Además de que Jesús es el autor de la fe, también es el consumador. Teleiotes es el término y eso significa el que la completa, el que la hace plena. Él es el que la ideó, Él es el promotor y Él es el que la completa. Dicho de otra manera, si tú quieres vivir una vida agradable a Dios, tu plenitud debe ser esclavo de Jesús. Tu plenitud. Esto quiere decir, Él la completa, la inicia y la completa. Dicho de otra manera, toda tu existencia al estar en Cristo no es otra cosa más que vivir para la gloria de Dios en Cristo. Por eso Pablo dice, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios.
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, si tú tienes otras metas, otros principios, otros proyectos, una buena forma práctica de entender si estás corriendo la carrera sabiamente y si estás en orden de llegar a la meta como un triunfador, es esto: lo que hay en mi corazón, lo que tienen mis pensamientos, mis principios, ¿obstaculizan al reino o edifican al reino de Cristo? ¿Condicen con el pedido del Padre o van en contra del pedido del Padre? ¿Es de edificación para la iglesia o resta a la iglesia? ¿Edifica mi familia o la retrasa? Esa es la pregunta clave para entender si estás enfocado en Jesús o no. Jesús continuó confiando en su Padre hasta que pudo decir consumado es. No lo dejó a la mitad. Estas palabras: junto con Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, de Lucas 23:46, fueron las últimas de Jesús antes de morir. Él completó su fe. Terminó su obra no solamente en el sentido de completarla, sino de hacerla perfecta. Somos llamados en esta mañana a seguir el ejemplo de Jesús. Él llegó hasta el final. Jesús nos ha dejado tan alto ejemplo de fe que es en este en el que debemos poner nuestros ojos en tanto que vivamos. Es bueno observar los ejemplos de los testigos humanos, pero el imperativo mayor es que fijemos nuestra mirada en el autor y en el consumador de la fe, que es Jesús. Y por último y para terminar, el cuarto punto es la exhortación al llegar al final, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él no dejó su tarea y su obra a la mitad. Pero el motivo fue el gozo puesto delante de él, que fue la cruz. Él menospreció el oprobio. Y es por eso que él llegó a la gloria, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Cómo estás corriendo tú la carrera hoy? ¿Estás con la mirada puesta en Cristo, entendiendo que llegas a la gloria final, que esa es tu meta? Mi amado hermano, no hay nada que nos pese más en contra y que vaya en contra de nuestra carrera que dejar de mirar lo que somos y hacia dónde vamos. Posiblemente corramos por una euforia, corramos quizás por algún otro beneficio, pero si estamos puestos los ojos en Jesús y corremos mirando a la meta, es imposible claudicar. Y tú dices, o miro a Jesús o miro a la meta. Es que cuando tú miras a Jesús, entiendes que reinarás con Él. No es una carrera que se corra por el gusto de hacerlo. Si no tiene usted algo importante en lo que ponga la mirada al final de esta carrera, probablemente no la comenzará y tampoco la terminará. Jesús no corrió su carrera de fe por el placer de la carrera como tal, aunque debió haber experimentado gran satisfacción al ver las personas sanadas, consoladas, acercándose a la fe y comenzando el camino del crecimiento espiritual. Pero no dejó la presencia de su Padre ni su gloria celestial. No soportó la tentación ni la oposición feroz de Satanás. No sufrió el ridículo, el desprecio, la blasfemia, la tortura y crucifixión por sus propios enemigos. No experimentó la incomprensión y la negación de sus propios discípulos por los pocos placeres y satisfacciones, cualquiera que fueran,
que tuvo mientras estaba en la tierra, su motivación era infinitamente mayor. Solo aquello al final de la carrera podría haber motivado a Jesús para dejar lo que dejó y soportar lo que soportó. Jesús corrió por dos cosas: por el gozo puesto delante de él y para sentarse a la diestra de Dios. Corrió por el gozo de su exaltación. Él lo dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Jesús obtuvo su recompensa glorificando al Padre mientras estuvo en la tierra. Glorificó a Dios exhibiendo totalmente los atributos del Padre y haciendo completamente la voluntad del Padre. El premio por el cual deben correr los cristianos no es el cielo. Ese es el punto. Si somos cristianos verdaderamente y si pertenecemos a Dios por la fe en Jesucristo, el cielo ya es nuestro. Corremos por el mismo premio que Jesús corrió y lo alcanzamos de la misma forma en que Él lo alcanzó. Corremos por el gozo de la exaltación que Dios nos prometió si le glorificamos en la tierra como lo hizo su Hijo. Y glorificamos a Dios permitiendo que sus atributos brillen a través nuestro y obedeciendo su voluntad en todo lo que hacemos. Y espero que se entienda esto. La motivación no es llegar al cielo para ver qué lindo que es, sino es estar enfocados en la aprobación del Padre, llegar a ese lugar en donde el Padre se va a satisfacer, exaltando a los suyos y diciéndoles: vengan, hereden el reino que yo he preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. ¿Dónde está la diferencia? Que es muy sutil. Una cosa es correr diciendo voy al cielo, es mi beneficio. Otra cosa es decir, verdaderamente yo corro porque sé que me encontraré con Dios. Es muy distinto. ¿Por qué corres? ¿Por el beneficio del cielo o para la gloria de Dios? Que en esta mañana el Señor nos lleve a la reflexión si somos verdaderos atletas aprobados, o si estamos en la carrera enfocados en nuestro aspecto exterior, tratando de parecernos lindo hacia el abucheo, el aplauso, el silbido de los demás, envueltos en ropas largas que se enredan en nosotros. ¿Estamos corriendo sujetos a los bultos que nos hartan, nos cansan? El legalismo, si haces esto, si haces aquello, si dejas de hacer esto, si dejas de hacer aquello, o estamos corriendo bajo la libertad del impulso del Espíritu de Dios que nos lleva a hacer lo que es agradable delante de Él. ¿Están nuestros ojos puestos en nuestros pies, en los que nos compiten, en los que nos tiran la traba para que caigamos? ¿O están nuestros ojos en Jesús, el cual nos mostró ser el autor y el consumador de la fe? Dime tu meta, ¿es la gloria de Dios al final? ¿O recibir algún beneficio más viendo lo bonito del cielo? ¿Por qué estás corriendo hoy tu carrera? Que sea una carrera para la gloria de Dios. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra, gracias por retomar Hebreos, porque nos has guiado hasta aquí. Señor amado, que esta iglesia sea una iglesia de atletas que corren liviano, impulsados por la piedad del corazón,
enfocados en Jesucristo como su ejemplo a seguir. Impulsados por la meta de darte gloria y no de beneficiarse a uno mismo. Señor, queremos impactar la zona con el Evangelio verdadero. Y para esto debemos ser verdaderos. Que esta iglesia esté llena de atletas que triunfan y son coronados al final. Oramos al Padre, en el nombre de Jesús. Amén.